de Buenos Aires a través del sistema Telecentro. En las últimas semanas me han estado preguntando muchísimo por este caso, por qué todavía no lo abordábamos en Data Urgente, que es de lo que de alguna manera han estado generando una serie de informaciones muy fuertes entre Argentina y Venezuela por la detención de un gendarme, que ahora vamos a analizar en qué circunstancias ha intentado ingresar a Venezuela. Y a partir de eso, bueno, declaraciones explosivas de uno y de otro lado que intentaremos ir analizando de a poco, pero también yendo un poquito más atrás y analizando lo que ha sido hasta ahora la gestión de Patricia Bullrich, quien de alguna manera está a cargo de lo que son las actuaciones de la Gendarmería en la República Argentina. Para ayudarme con todo esto, en estos días vi un informe muy bueno aquí de mi colega Alejandro Krivitsky, que, bueno, digo, ya que Alejandro tiene toda esta información, sería bueno que la compartamos aquí también y tratar de sumarle, como no, algunos elementos. Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Data Urgente esta noche. Gustísimo que puedas tomarnos la llamada. Gracias, Sebastián, por la invitación y un saludo grande a toda la audiencia que tenés, tanto de Argentina como de todo el continente. Sí, estamos contentos porque, bueno, de a poquito hemos ido sumando amigos y amigas prácticamente en toda la región que nos van poniendo la vara alta cada vez que tardamos un poco en abordar algunos de los temas que, bueno, son parte de la coyuntura geopolítica de nuestra región. Para quien está escuchando este tema por primera vez, contarles que hace unas 2 semanas un gendarme argentino intentó entrar a Venezuela en una ruta que no es que no sea común, hay que decirlo, pero que sí no es la ruta más corta y lógica para alguien que quiere llegar a la ciudad de Caracas. Primero hay que recordar que Venezuela está siendo bloqueada económicamente y eso hace que haya una menor cantidad de vuelos directos desde muchos países, lo cual incluye la Argentina. Y este gendarme argentino intentó entrar a través de un paso que se llama el Puente Santander, la ciudad colombiana más cercana, porque él había llegado en vuelo desde Chile hacia Bogotá, entiendo, y de ahí por tierra hasta Cúcuta, y bueno, intentar pasar a Venezuela a través del Táchira y a ir todo por tierra hasta Caracas, donde lo estaba esperando una pareja, que veo en los medios como muy obsesionados en decir que es su esposa o algo así. Hasta donde entiendo, no lo es. No tiene que ver con la esencia del problema, pero es importante ir hablando en los términos reales de cada una de las situaciones. Alejandro, ¿cuáles fueron tus primeras percepciones con esta detención? Vos que también has estado mucho en Venezuela en el último año y sabés, ¿no? Del el nivel de ataque verbal por parte del presidente Milei que hay contra el gobierno de Maduro y que al mismo tiempo pone a la Argentina en un lugar, vamos a decir, muy especial por el hecho de que se usa la embajada argentina como una especie de búnker de conspiración de la oposición fascista venezolana que ha intentado desestabilizar al gobierno por lo menos desde el 28 de julio pasado, cuando Nicolás Maduro ganó la elección. ¿Tu primera percepción de esta detención cuál fue? Bueno, primero, creo que la embajada, o lo que fue la embajada argentina en Venezuela, venía siendo utilizada como, en general, las embajadas de Norteamérica se utilizan en los países donde se hacen golpes de Estado desde adentro. Entonces, esa aclaración. Y no es solamente la oposición fascista de Venezuela, sino que es el fascismo internacional actuando en esa embajada. Y esto ha quedado en las últimas horas bien claro porque uno de los que estaban refugiados, diríamos, refugiados en la embajada, ha salido voluntariamente, se ha presentado a la justicia y ha declarado todos los marcos conspiranoicos que te puedas imaginar que se estaban planificando ahí. Cuando se decía que no había luz, que no había agua, estaban todos conectados, haciendo vivos por internet.
Así que, bueno, y el tiempo que ha pasado y que estaban sin comida y todo eso, es imposible sobrevivir, ¿no? O sea, hay Ahí que... estaba Alejandro, el peluca Jaime Bailey, lamentándose porque este tipo había salido a hablar con las autoridades, que es, bueno, lo más lógico. Si te están pidiendo y vos tenés un pedido de captura, la recomendación, la verdad, sería por lo menos que vayas a ver de qué se trata. Y claro, esto rompe el discurso en el contexto próximo de la asunción de Maduro del 10 de enero. Tal Y cual. entonces parte de la estrategia que ellos tenían preparado para victimizar a toda esa gente que están ocupando tu embajada y la mía, no la embajada, vamos a decir, la casa personal de lo que sería el embajador de la República Argentina, la cual conozco y he estado ahí varias veces. Bueno, esta gente la está ocupando para tratar de desestabilizar un gobierno democrático como el de Venezuela, y esta salida de este tipo evidentemente les complica toda la operación que tenían planificada. Tal cual. Se cae esa operación también en la misma semana que, como bien decías vos, intentó ingresar a este gendarme. Que con respecto al gendarme, yo quiero decir que o es una espía o es un sonso. Empecemos por ahí. Si es una espía, bueno, el gobierno venezolano logró neutralizar otra operación más de las que van desde las elecciones hasta aquí, y serán hasta el 10 de enero seguro, porque hay que contarle a nuestra teleaudiencia que lamentablemente nosotros estamos con un blindaje mediático muy grande, especialmente los argentinos, donde no nos enteramos la cantidad de operativos que el gobierno venezolano ha desactivado con mercenarios, conducido incluso por marines en actividad, ingresando armas y armamento pesado para atentar contra la vida de Maduro, contra la democracia, hacer distintos atentados. En lo que va del año han desarticulado un montón de estos intentos y en ese contexto aparece el gendarme argentino. Y digo, si era una espía, bien, el gobierno bolivariano lo desactivó al toque. Y si no, era un sonso que no entiende ni está informado de la geopolítica y de lo sensible que está Venezuela por todo este tipo de ataques, más los ciberataques, que siendo gendarme de una fuerza de seguridad de un país que ya no tiene embajada, que ha roto las relaciones con ese país, bueno, y por otro lado está el tema de la responsabilidad institucional en la Argentina de que ese gendarme haya ido a Venezuela, aunque sea por sonso, porque para ir como un sonso tiene que pedir autorización dentro de la fuerza. No puede moverse de Mendoza, donde estaba, a Chile, cosa extraña, porque podría haber viajado por la Argentina, pero bueno, supongamos que de Mendoza a Chile es más fácil cruzar a Chile que ir a Buenos Aires para tomar un avión. Pongamos eso. Perfecto. Para ir a Chile tiene que pedir permiso. Para ir a San Juan o a Catamarca, a su hogar paterno, tiene que avisar a la fuerza. Por lo tanto, tuvo permiso de la fuerza, autorización, para ir a un lugar de conflicto. Yo quiero decir, ¿qué hubiese pasado si este gendarme aparecía en Palestina? ¿Qué hubiese pasado si este gendarme aparecía en Ucrania? Apareció en Venezuela. Estamos hablando de países que están en el ojo de la tormenta, en una tercera guerra, en un escenario de tercera guerra mundial. Y digo, ¿no? En el grado de responsabilidad, ¿quién está arriba de todo eso? Es Bullrich. Lógicamente, Bullrich va a decir, yo no puedo saber lo que hace un gendarme de semejante fuerza. Está muy bien, hay una cadena de mando, habrá quienes se tienen que hacer responsables, ya sea porque fue un sonso o porque fue una espía. Entonces acá deberíamos saber los argentinos, porque es un argentino el que está detenido allí, si este argentino estaba ingresando como parte de la conspiración que se venía tejiendo ya desde antes de la elección en la embajada argentina
o en lo que fue la embajada argentina, o era un sonso que iba a ver a su novia. Yo, la verdad, a mí me extraña mucho su perfil de Instagram, el cual yo hice ese material que está en mi canal en Periodismo Patriótico, porque empecé a averiguar, a indagar sobre este joven, ¿no? Porque uno dice, bueno, detuvieron en Venezuela. Yo estuve en Venezuela y sé de todo lo... Acá hay que hablar de las 950 sanciones económicas que tiene Venezuela, que es un país hackeado, un país que está en la punta del cañón de los anglo-sionistas. Y bueno, empecé a investigar a este joven, a ver si era sonso o era espía. ¿Y a qué conclusión llegaste? Y mirá, la conclusión es que es raro. O sea, si yo entro al Instagram de Sebastián Salgado, yo puedo saber si Sebastián Salgado tiene un hijo o no tiene un hijo, si Sebastián Salgado es lo que dice ser, si es periodista, no es periodista, si viaja por el mundo, si hace documentales, porque en general en las redes se pone todo eso, ¿no? Este muchacho, o por lo menos así lo vende la prensa y el gobierno, es un simple joven trabajador de una fuerza de seguridad. Ahora, hablan de una mujer y un hijo. No hay en todos, pero hay millones de fotos. Yo los invito a ver el Instagram porque está abierto de este muchacho. Así como yo entré, puede entrar cualquiera y revisar y chequear a ver si encuentran una foto con el hijo y con la mujer. Generalmente nace tu bebé, vos lo mostrás, te sacó una foto. Bautismo, te sacó una foto. O sea, es tu mujer, tu señora. Salen los tres con el cura, con el rabino, con el lo que sea, ¿no? O lo que haya referencia religiosa, no sé. Ahora, no existe nada. Ahora tiene un Instagram muy dedicado, muy trabajado, con viajes, con mates, hace deporte, con fotos en muchísimos lugares, donde el muchacho no parece gendarmería, parece que tiene un estándar de vida, no sé, diferente. Yo soy de una provincia que le proveemos casi el 70% a la fuerza de gendarmería de mano de obra, porque los jóvenes norteños en general, por falta de trabajo, por un montón de cuestiones, bueno, la salida es hacerse gendarme. Entonces, lamentablemente, los A mí, gendarmes norteños, ¿no? Me pasa lo mismo, Alejandro. Yo vi su, vamos a decir, su Instagram. Primero no da la sensación de ser el perfil de una persona, vamos a decir, que se mueve con los objetivos que él dice haberse movido a Venezuela. Sí, le hemos visto como no solamente una cantidad de viajes importantes, y entiendo que tenía como una especie de desarrollo vinculado a eso, pero que al mismo tiempo uno de sus, vamos a decir, por lo menos hobbies en los que tenía cierta expertise es la fotografía, Sí, ¿sí? muy Actividad buen fotógrafo. absolutamente necesaria cuando uno quiere recabar información de algún lugar. Entonces, bueno, evidentemente esta situación que vos planteás termina quedando muy clara. Primero, ¿cuál es la cadena de mandos que debería haberle advertido en el caso de que el motivo del viaje hubiera sido real? Digamos, no hace falta que tenga un vínculo de paternidad certificado para que él pueda o quiera entrar a Venezuela abiertamente, hay que decirlo. Quienes tenemos pasaporte argentino no necesitamos visa, por lo menos por ahora. Veremos cómo sigue esta situación con el gobierno de Milei, pero todo lo que uno ve ahí, ni siquiera hay referencias a su trabajo como gendarme, ¿sí? Eso también Claro, es importante. así es. Por eso yo la foto que tuve que poner recién con uniforme la tomé de algunos medios donde es como su foto oficial, porque él, si en una revisada rápida, que puede llegar a ser una persona que quiere checar su identidad en redes sociales, no ve que es un gendarme.
No, al contrario. No ve que es un gendarme. Un chico bien, deportista, de clase media, media acomodada por la foto, ¿no? O sea, si uno seguía por un perfil, acá tenemos perfiles, ¿no? O sea, por eso yo decía, vos revisás, monitoreás las redes y ves los perfiles. Y bueno, si ves mi perfil, está todo el tema de periodístico, hay cosas familiares también en el mío, qué sé yo, escribe hasta mi vieja a veces, que le digo, para la mano que por ahí, viste, te están monitoreando. Pero el perfil de Instagram de él es llamativo, llamativo. Ahora, más allá, por eso digo, por ahí es un sonso y bueno, cayó en un mal momento de Venezuela donde todos están bajo sospecha los que vengan de afuera. Recordemos que antes de las elecciones, días previos a las elecciones, hubo un montaje de muchos legisladores, entre ellos uno de mi provincia que se llama Paltroni, intentando ingresar a Venezuela diciendo de que ellos iban de veedores electorales y no habían rendido ninguno de los requisitos que hacían falta para ser veedor electoral. Entonces no puede ingresar como veedor electoral, puede ingresar como turista, claro, pero no como veedor. Entonces iban estos, había legisladores de Chile, legisladores de Argentina, varios, que hicieron el mismo operativo, el mismo circo para ser rechazado en la puerta del aeropuerto porque querían entrar como veedores. No, si lo vos mismo entras como turista no hay ningún problema, pero como veedor, bueno, había que rendir ciertas condiciones, reunir, ¿no? Pasó lo mismo con algunos periodistas vinculados a medios corporativos que se querían hacer los turistas, digamos, en los momentos vinculados a la elección, en donde le dijeron, bueno, sí, usted puede entrar acá si tiene una acreditación de prensa, como lo tiene que haber hecho su medio, y ahí andaban despotricando, ¿no? Algunos pseudo colegas de medios corporativos diciendo nos tienen encerrados en el aeropuerto de Maiquetía y se querían inventar una especie de historia aventurera, cuando en realidad no tenían, como nos puede pasar, o sea, si uno va como prensa a cualquier otro país, tenés que hacer los trámites en la embajada correspondiente para acreditarte, y yo creo que muchas veces ellos van buscando este conflicto, porque no es la primera vez que lo vemos. Está perfectamente planificado el conflicto, está perfectamente diseñado, no puede ser que justo de que varios legisladores de extrema derecha de Latinoamérica hagan el mismo circo, el mismo juego y lo mismo con los medios de comunicación. Estamos bajo una guerra cognitiva y todos los medios de comunicación hegemónicos en nuestra patria grande y a nivel occidente están manejados por 5 tipos, ¿no? Entonces esos 5 tipos son de derecha, de extrema derecha, y bueno, han bajado el relato de que se habla del régimen dictatorial de Maduro. Y acá hay que aprovechar para aclarar algunas cosas, ¿no? Porque primero, hablan del secuestro del gendarme. El gendarme no fue secuestrado, está detenido. Hay una gran diferencia entre un secuestro y una detención. Ha sido detenido y oficialmente se ha comunicado su detención y se está averiguando qué es lo que estaba haciendo, si entró como espía o entró como sonso. Eso por un lado. Por el otro lado, yo no sé también si muchos colegas nuestros, ya sea que trabajan para los medios así, o son sonso o directamente son operadores mediáticos de la extrema derecha internacional fascista, porque se piensa Venezuela con el concepto liberal que tenemos nosotros en la Argentina. Y la democracia que se ejerce en Venezuela es una democracia totalmente diferente a la democracia delegativa que tenemos lamentablemente en la República Argentina, donde no elegimos nada. No es una democracia representativa, sino una democracia participativa. Participativa, así es. Y tiene otros organismos institucionales y es un país soberano, el cual tampoco se le debería pedir las actas de elecciones, porque es una falta de respeto a las instituciones de ese país y a la autodeterminación de los pueblos. Pero estamos frente a una democracia que es diferente a la nuestra y por lo tanto no podemos considerarla que sea una dictadura, así como hay teocracias en Medio Oriente y no somos quien para ir a cuestionar las teocracias.
Entonces debemos respetar a los pueblos y a su soberanía y a su autodeterminación. Lo que no hace la Argentina, que hace injerencismo siguiendo el chupamedismo de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Como es lamentablemente lo que está haciendo nuestro país con Venezuela. Yo quiero hacer un pequeño ejercicio de memoria que vos conocés muy bien, Alejandro, y que he visto reflejado en tu trabajo, porque es importante, sobre todo para la gente que nos ve fuera de Argentina, recordar cuál ha sido la impronta de Patricia Bullrich, ¿sí? La ministra de Seguridad, al frente de la Gendarmería, vinculado a varios aspectos. Primero, también quiero mandar un mensaje a nuestros compatriotas gendarmes y decirles que nosotros no estamos en contra de ellos, mucho menos en contra de sus familias, y si no hay nada consistente para que este gendarme permanezca detenido en Venezuela, ojalá lo liberen pronto, ¿sí? Pero Tal cual. dicho esto, también es importante recordar de que si hay una persona enemiga de los gendarmes es Patricia Bullrich, porque cuando Patricia Bullrich tenía 5 días en el gobierno, en el inicio de Mauricio Macri, estamos hablando del 15 de diciembre del 2015, que como ellos estaban desesperados por salir a apoyar a este traficante de armas que se llama Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy, y que en Jujuy había una fuerza social importante que ellos sentían que le disputaba poder político, estaban tan desesperados por ir a reprimirlos y que esto terminara con la detención todavía presa política de Milagros Salas, que sigue siendo una presa política, aunque ahora no dentro de un penal, de hecho está cerca de donde estamos hablando ahora. Ellos mandaron una serie de micros con gendarmes a 140 kilómetros por hora, en cualquier hora, sin revisar las condiciones de los vehículos, y en ese trayecto se mataron 43 gendarmes. Ahí tenés la noticia. Bullrich es responsable de la muerte de esos 43 gendarmes cuando tenía 5 días en su función. Ahí no hay accidente porque no había necesidad de mandar esos micros a esa velocidad, porque no había absolutamente nada que pusiera en peligro la estabilidad de paz social y política en la provincia de Jujuy. Alejandro, vos este tema también le has dado seguimiento y sin embargo es algo que los medios corporativos tratan de hacer de cuenta que no pasó, aunque el juicio terminó hace poquito y terminó dejando a todos en libertad. Esto como el submarino, ¿sí? Exactamente. Esto como el submarino también con el mismo gobierno. Pero esto a mí me ha tocado personalmente muy de cerca, primero porque, como te decía, en Formosa casi todos tenemos un familiar gendarme. O sea, gendarmería es parte de la familia. Bien. Porque no hay formoseño que no tenga un familiar gendarme. Eso para decir de primera, porque no estamos en contra de la fuerza de gendarmería. Lamentablemente se utiliza tanto a gendarmería como a la fuerza de seguridad para cuidar a los poderosos y no para cuidar al pueblo, para reprimir a los jubilados y no para ir a los verdaderos ladrones de los jubilados, ¿sí? Entonces, eso es una cuestión de la conducción política. Ahora, ¿qué pasó acá esa noche donde dos colectivos, uno de ellos cae por un puente con 43 gendarmes que fallecen ahí en el lugar, pero fallecen cuando se podrían haber salvado muchos de ellos porque no se cumplió ningún tipo de protocolo? Porque cuando vos transportás tropa de noche nocturna, tiene que ir acompañando al transporte una ambulancia. No había una ambulancia. Si hubiese habido ambulancia, se hubiesen salvado vidas. Si hubiese habido ambulancia. Este colectivo se da vuelta porque explotan una de las ruedas del colectivo en uno de los baches que no fueron atendidos en esa ruta, y la llanta del colectivo era más fino que una gilet. Cuando se hace toda la investigación y el peritaje de por qué pasó, hubo un chofer que no quiso conducir esa noche, que se negó, y hay que reconocer que
está en servicio y no acató las órdenes de sus superiores, lo que eso equivale en una fuerza, pero él era consciente del estado de este colectivo. Y ese conductor se salvó, el conductor de este colectivo no se salvó. Entonces, se enlutó a toda la familia gendarme en un procedimiento que no correspondía, como bien lo dijiste vos, porque no había una emergencia para trasladar gendarme a la frontera, que están para cuidar la frontera. Insisto, o sea, la gendarmería es la que cuida la frontera del contrabando, de los narcos, de cualquier incursión terrestre por nuestra frontera. Y eso no existió, sino que existía una posibilidad de una movilización popular que tampoco se justifica movilizar gendarmería desde Santiago del Estero a Jujuy, que para aquellos que no conocen nuestro país, es un trayecto bastante largo y de noche, sin cumplir ninguno de los protocolos que debía tener gendarmería. Así que ahí tenemos dos casos. El caso penal, que como bien vos lo mostrabas acá, y tenés otro caso, que es el caso de la corrupción y la caja dentro de gendarmería, que se destapó en la investigación de este juicio, porque nadie se explicaba cómo podía estar en ese estado el colectivo. Cuando se empieza a investigar, había una partida de dinero enorme para ese batallón, no sé cómo le dicen ellos, ahí en Santiago del Estero, ese destacamento de gendarmería que nunca había llegado y se fue quedando por los caminos de Buenos Aires a Santiago del Estero. Bueno. Y Acá, la que estaba al frente es esta señora, ¿no? Que tiene la mano manchadísima de sangre. yo creo que es importante, o sea, nos podríamos pasar toda la noche hablando de la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, pero hay elementos que no se pueden pasar por alto. Este es el primero porque era el día 5 de su gestión, Claro. 5, imagínate. Ahora, después hubo otros hechos muy significativos vinculados a la gendarmería en la República Argentina que tienen que ver con lo que fue la muerte de Santiago Maldonado, que era un joven que estaba acompañando las luchas de reivindicaciones territoriales, sobre todo del pueblo mapuche en la Patagonia, y que en lo que era una acción de represión por parte de la gendarmería para que desalojen un determinado lugar en el cual estaban haciendo una protesta, el cuerpo de Santiago Maldonado desapareció. Yo estuve trabajando en la Patagonia en ese mismo momento, recabando información como periodista y demás, y cuando uno habla con los pobladores mapuches que están ahí, dicen, nosotros desde el día 1 sabíamos que se lo habían llevado, ¿sí? Porque lo vimos de qué manera a la distancia a él se lo llevaban las fuerzas de seguridad. Y recordar también para la gente que nos ve fuera de Argentina, que el cuerpo de Santiago Maldonado estuvo desaparecido durante semanas, ya no recuerdo ni cuánto tiempo, y que después en un momento determinado lo tiraron en un curso de agua que no hacía ningún sentido, como para justificar de que él había muerto por ahogamiento, ¿sí? Como si hubiera sido una especie de accidente en alguna huida. Esa también es la gestión de Patricia Bullrich y la cadena de corrupción e impunidad que tiene junto con la gendarmería. Así es, pero también habría que, para la gente que, especialmente que nos ve desde afuera de la Argentina y que tal vez no conoce la historia y la trayectoria de esta señora, de esta mujer, Patricia Bullrich, actual ministra y ex ministra del gobierno también neoliberal de Macri, que es el que contrajo la mayor deuda externa del mundo sin necesidad y que se la robó y sigue caminando por los pasillos del poder como si nada. Esta señora era en las décadas de los 70, participaba en Montoneros y estaba nada más que nada menos que al frente de la compra de armas para esa organización Montonero. O sea que su vinculación con las fuentes de ventas de armas ha sido siempre un negocio de ella personal y aparte
lo hacía junto con un tal Montoto, que es el dueño de una de las empresas de seguridad de la Argentina más grande y que tiene vínculos directos con el Estado de Israel, con el cual han hecho negocio en la gestión de Macri y eventualmente ahora nuestro país se encuentra inmerso y encolumnado detrás de Netanyahu, así que estarán haciendo o continuando sus negocios en ese rubro también, ¿no? Sí, no, hay que decirlo. Mario Montoto, aparte de haber sido compañero de ella en esa organización que fue Montoneros, hoy Hoy es, todos son libertarios, ¿no? exactamente, hoy es el presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí, que acaban de darle un reconocimiento a Javier Milei por ser una de esas personas que colabora con el régimen sionista y demás. O sea, el nivel de impunidad que hay de esta gente en la República Argentina es de la operatividad de la mafia en sí mismo, ¿no? Porque amedrentan a todo el mundo, se llevan a todo el mundo por delante y si hay alguien que se oponga, ¿no? La suerte que puede correr es la que corrió Santiago Maldonado, como también, quiero recordar por lo menos un caso más, lo que fue el asesinato de Rafael Nahuel, un joven mapuche que también estaba haciendo defensa desde lo simbólico, porque no tienen armas ni nada, de una toma o recuperación de terrenos y que en ese sentido, bueno, él fue asesinado por la espalda, hasta donde entiendo, por la prefectura, ¿sí? Que estaba en ese momento también bajo las órdenes de Patricia Bullrich. Así que Es, es es que Patricia Bullrich necesita, y el régimen de los libertarios, necesitan la creación de un enemigo interno para justificar sus acciones, ¿no? Entonces siempre están buscando o los terroristas mapuches, que no existen, o algo, ¿no? Como lamentablemente en la gestión de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, el secuestro del avión venezolano iraní, por que ejemplo, estuvo secuestrado acá hasta que se demostró que no había nada con ese avión y que hicieron, lo primero que hicieron es mandarlo a Estados Unidos para ser descuartizado. Se quedaron, Venezuela perdió un avión y estos muchachos, siguiendo los lineamientos de los Estados Unidos, ¿no? Y siempre buscando a ver si hay una pata iraní, una pata terrorista y tal vez próximamente Salgado y Krivitsky sean células de no sé qué, ¿sí? Por decir estas cosas. Entonces viven armando todo este tipo de relatos que al final siempre caen, ¿no? Hace poco metieron preso en la Argentina porque se habla del régimen del dictador Maduro. Y acá se metió preso a un peluquero y a un artesano que venían y eran guerrilleros o terroristas del Yemen. Y toda una historia que nada que ver. A la semana cae de Maduro todo eso, y no de Maduro de Venezuela, sino de Maduro de la circunstancia, porque es muy berreta todo lo que arman, ¿no? Lamentablemente. Y la prensa hegemónica que Igual, maneja. Alejandro, acordate, durante el gobierno de Macri, cuando habían armado la historia de los hermanos Salomón, que porque tenían vinculación con una familia en el Líbano, les Ah, hicieron un claro, operativo con las fuerzas de seguridad tremendo. y les encontraron un rifle que era una reliquia que tenía 150 años de su tatarabuelo, y la noticia era el arsenal de los hermanos Salomón, que por ser musulmanes chiitas, intentaron generar sobre ellos una estigmatización de esa campaña islamófoba que el sionismo ha creado en Argentina desde la década del 90, sobre todo después de lo que fueron los atentados terroristas de la embajada en el 92 y de la AMIA, en los cuales todavía la pista que no ha querido investigar ningún fiscal ni ningún juez en la República Argentina es la de la CIA y el Mossad, porque han investigado durante 30 años pistas que no los llevan a ningún lado y por eso no hay un solo detenido en la causa AMIA. Y en este Sí. 2024 que estamos terminando, se cumplieron 30 años de esa impunidad de la cual toda esta gente es protagonista. Sí, así es, tal cual. Y bueno, calculo que no van a poder investigar porque nuestros propios servicios de inteligencia están copados por los servicios de inteligencia
de esos países que vos nombraste, ¿no? Yo quiero ir compartiendo algo más de material también para recordar un poco cuál es la impronta de este gobierno de Milei para con Venezuela, porque más allá de las posturas políticas, existe lo que es la diplomacia, existe lo que es el intento de mantener las relaciones históricas de un país con otro, y sin embargo, este tipo, que es una creación de ficción que se llama Javier Milei, que asaltó la Casa Rosada él mismo, es capaz de dar declaraciones como esta que voy a compartir ahora en este encuentro de los grupos de ultraderecha que hicieron acá en Buenos Aires, donde utiliza adjetivos en contra de la figura del presidente Maduro que lógicamente van a poner en alerta y en defensa a un gobierno como el venezolano cuando un joven que es parte de las fuerzas de seguridad y tal vez de inteligencia de la República Argentina intenta entrar a su país sin mostrar abiertamente cuál es su trabajo. Mirá, recordemos, esta es la manera en que Milei se refiere al presidente Maduro. Escuchá. Con esas expresiones se refirió a Fidel Castro. Sabemos que Brasil nos cuenta en Venezuela el asesino criminal de Maduro, que lo siguió a Chávez, el mentor de toda esta basura, digamos, Fidel Castro y sus secuaces que hoy siguen en el poder. En la medida que nosotros fortalezcamos nuestra visión, eso nos va a hacer resilientes, nos va a permitir enfrentar a los zurdos y ganarle en todos los terrenos y terminar de una vez por todas con la basura del socialismo. Si bien un increíble bono de bien. Bueno, eso es evidente. Fascismo. Eso es fascismo. O sea, buscar terminar con el otro, porque no piensa igual que vos, es fascismo. Porque en mi mundo, yo soy muy argentino, ¿sí? Yo comunico argentinidad en todo lo que puedo. Pero en mi mundo cabe un Milei, cabe un neoliberal. Yo respeto sus ideas, está todo bien. Y si encima esas ideas calan en mi pueblo y son mayoría, bueno, a mí me toca ser minoría. Pero yo respeto. Ahora, estos adjetivos ya en la historia de la humanidad ya se han usado, esto de insectizar al oponente, porque el oponente es un cuca o una cucaracha y a la cucaracha se la aplasta. Y lo que él está convocando es aplastar cucarachas. Quiero decirle a los que nos miran desde otras latitudes que a los peronistas se nos dicen cuca, ¿sí? Por la K de Kirchner. Entonces, ellos convocan a terminar con los cucas, con las cucarachas. Y en este caso, terminar con Maduro y su régimen simplemente por una cuestión ideológica. En el caso de Milei, no en el caso de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos no hay una cuestión ideológica, hay una cuestión de intereses y el único interés que tiene Estados Unidos con Venezuela, porque le importa tres pitos la oposición venezolana o el oficialismo venezolano o el régimen que gobierna Venezuela, sino lo único que le interesa es el petróleo. Si Maduro mañana decide entregar el petróleo a Estados Unidos, Maduro pasa a ser como el que está hoy en Siria, rubio de ojos celeste y el más demócrata del mundo y se le entregará un premio Nobel seguramente. Alejandro, yo quiero compartir con vos ahora, volviendo un poco a la historia del gendarme, no podíamos y no queríamos pasar por alto el contexto de Patricia Bullrich y lo que ella ha generado en este manto de impunidad vinculado a la gendarmería. Primero, matando a 43 gendarmes, después generando esta cadena mafiosa vinculada a qué es lo que pasó con Santiago Maldonado, qué es lo que pasó con Rafael Nahuel, pero que ahora, evidentemente, con esta situación de este joven que intenta entrar a Venezuela en todo este contexto, bueno, ellos una vez más llaman a la teatralización de la geopolítica, a la ficcionalización. Estas estrategias las conocemos muy bien
Y ahora también, primero quiero compartirte este momento en que supuestamente quien es la pareja venezolana de este joven gendarme argentino llora en las cámaras en vivo, ¿sí? Con un periodista que la entrevista de un canal del cual ahora te quiero hablar. Pero primero vamos a compartir la entrevista en el cual se comunican con esta mujer que estaba esperando al gendarme argentino. Cristóbal, pues la Cancillería argentina ahora ha tomado el papel, es decir, están trabajando en esta situación. Vamos a comunicarnos en este momento, atención, con María Gómez en exclusiva para The News en América Latina. María Gómez, esposa, la novia, la pareja de este gendarme. María Gómez, gracias por tu tiempo. Lamento que esta sea la situación que hoy nos haga comunicarnos. ¿Qué información actualizada tienes para brindarnos? Hola, no tengo ningún tipo de información actualizada por los momentos. Lo único que supe de Nahuel fue el domingo a las 10:57 de la mañana, que me dijo que se lo iban a llevar para una segunda entrevista, porque antes, cuando había hecho la migración Venezuela, le dijeron que ahí fue cuando lo retuvieron, porque ellos utilizan esa palabra, utilizan la palabra retener en vez de detener. Lo retienen, le quitan el teléfono celular, se lo revisan arbitrariamente, y yo obviamente tengo que decirlo porque yo soy venezolana, yo soy doliente de esta pesadilla que vivimos nosotros acá en Venezuela. Yo llegué hace 7 meses acá a Venezuela por temas personales, ayudando a mi mamá en varias cosas. Y en los tiempos de las elecciones yo tuve la oportunidad de escribirle a Nahuel, el país se está yendo a la mierda, el país, que tenemos un gobierno horrible, tenemos una dictadura, y esos fueron los mensajes que le encontraron a Nahuel en su teléfono. Y imagino que eso también se perjudicó de alguna manera. María, lamento, tengo que interrumpirte porque quiero hacer la secuencia de toda la situación. Déjanos entender, fuiste a Venezuela hace 7 meses por temas personales, te encontrabas en Argentina, entiendo. Claro, yo soy residente argentina hace más de 6 años. Cuando pasaste en aquel momento a Venezuela, ¿tuviste algún cruce, alguna situación que llamara la atención de migración? Es decir, por el hecho de venir de Argentina, donde la relación diplomática es inexistente. No tuve ningún tipo de inconveniente, e incluso mi hijo, yo tengo un hijo con Nahuel, tenemos un bebé de casi 2 años. Él sí tuve que pedir algunos permisos para que pudiese entrar como extranjero, pero yo sí pasé normal. María. Desde hace 7 meses y no veía a Nahuel, y teníamos la ilusión de reencontrarnos el domingo, donde yo lo estaba esperando en la ciudad de Caracas, por eso él tenía que tomar un vuelo. La detención no fue en el aeropuerto de San Antonio del Táchira, la detención fue en el paso fronterizo de la frontera entre Colombia y Venezuela. Bien, María, vamos a de una vez aclarar. En Latinoamérica tenemos información que es en desarrollo y tengo la voz autorizada. Es la pareja del gendarme argentino secuestrado y aclara la situación. Primero, no se trata de una hija, estamos hablando de su hijo de 2 años. Ella es su pareja y su hijo argentino que tuvo que entrar como extranjero al país. Decimos también, porque es la información que manejábamos, corrígeme si no es así, María, él se encontraba en una misión en Colombia. ¿Es cierto esto? No. Nosotros vivimos en Mendoza. Sí, en la provincia de Mendoza, sí. Nosotros vivimos en la provincia de Mendoza hace ya 1 año y medio más o menos, vivimos en la provincia de Mendoza. Él trabaja en el Paso Orcones, entre Chile y Argentina. Él no estaba en ninguna misión en Colombia. Bien. Él viaja a Colombia es por el itinerario de vuelo que nosotros compramos, más que todo por un tema económico, porque obviamente
tanto en Argentina como en Venezuela no estábamos bien económicamente y quisimos reencontrarnos y hicimos un itinerario de vuelo por Colombia. María, Él voló. tengo que interrumpirte y hacerte la pregunta que hoy todo el mundo al otro lado de esta pantalla se está haciendo. ¿Por qué viajar a Venezuela sabiendo la situación como está? No sé. No sé, yo me lo pregunto porque yo creo que nos ganó el sentimiento de reencontrarnos, yo creo que nos ganó la gana de él querer abrazar de nuevo a su hijo. Nunca imaginamos que esto nos iba a pasar a nosotros, yo juro por Dios, que nunca imaginé que esto no fuese a pasar a mí. Pensamos que haciendo las cosas legales, pensando que él pasando por frontera, o sea, si tú vienes como un espía no vas a pasar por una frontera mostrándote. O sea, eso es lo que yo se lo he dicho a las policías, se lo he dicho a todo el mundo, o sea, si tú vienes con alevosía a un país, no sé, acabar con el régimen de Nicolás Maduro, no lo vas a hacer pasando por una frontera, lo haces escondido, lo haces haciendo cualquier tipo de cosa, ¿no? Pero Nahuel entró legal. Nahuel está legalmente, migratoriamente está legal acá en Venezuela. Ahora, Bueno, vamos a dejarlo por ahí. Sí quería dejar el relato completo para que la propia mujer dé su explicación que da con estos colegas, vamos a decir, periodistas. Alejandro, tu primera percepción de este relato. Yo creo, no sé, tal vez me equivoque, ¿no? Pero María Gómez no actúa muy bien, me parece que sobreactúa y no sé, me llama la atención, ¿no? Hace 7 meses hay algo que ha pasado con los venezolanos que están fuera de Venezuela, porque acá hay que explicar bien, especialmente a nuestra gente, porque cuando digo nuestra gente, digo nuestro país, en la Argentina, porque hay una desinformación total y hay una campaña brutal en contra de Venezuela, entonces se malinterpreta. Es cierto que hay millones de venezolanos fuera de Venezuela. Como en el 2001 había millones de argentinos fuera de Argentina. En un país, claro, en un país con 950 sanciones económicas, bloqueos, ahogándolo, asfixiándolo en la economía, y bueno, la gente busca escapatoria. Aquellos que pudieron irse se van a buscar otro destino y otros se quedaron y otros resisten porque entienden que hay que dar la batalla. Yo puedo comprender a la gente que se fue porque, bueno, exiliados económicos, no políticos, sino por una situación económica fruto del bloqueo. Lo que hay que saber entender que es un país bloqueado. No es que Maduro perseguía a los opositores y todos esos millones de personas se fueron por una cuestión política, se fueron por un tema económico. Y están volviendo por un tema económico. Primero, porque llegó Milei. O sea, si hablas con muchos venezolanos que estuvieron en la Argentina, hay una gran migración de vuelta de venezolanos de Argentina desde que llegó Milei a Venezuela. Y a una Venezuela diferente, una Venezuela que se está recuperando económicamente, donde empresarios que se habían retirado del país, sacando sus dineros y sus capitales del país, por una cuestión política, por una cuestión para debilitar al chavismo, y vieron que no dio resultado porque el chavismo resultó ser más fuerte de lo que ellos pensaban, hoy están retornando. Yo estuve hace un mes y medio atrás y he registrado horarios picos de Caracas y es impresionante. En mi canal pueden encontrar los materiales. Las avenidas repletas de automóviles, yendo y viniendo. ¿A dónde van todos esos automóviles? Van a trabajar, tienen combustible, hay una economía que funciona, si no, no se podría ver eso que se ve hoy en Venezuela. Y Venezuela
ha bajado los niveles de inflación para envidia de los argentinos, que seguimos todavía con una inflación impresionante y maquillada. Entonces, esta señorita, novia, pareja, esposa, porque no sabe el periodista cómo identificarla, porque no se sabe tampoco si el niño existe o no existe. Eso deberían hacer la tarea los periodistas venezolanos, ir a donde vive esta supuesta María Gómez y ver a ver en qué contexto vive y si existe el niño y si el niño es de este gendarme, ¿no? O sea, yo le aconsejaría a los periodistas venezolanos hacer esa tarea. Yo no la puedo hacer desde acá. Lo que yo hice es mi tarea, investigar si este argentino que hoy está detenido en Venezuela es un espía o un sonso. No hay otra categoría, no hay un camino intermedio, me parece a mí. O es sonso, ingenuo, que no sabe nada de geopolítica, ni sabe lo que está pasando en Venezuela en este momento, o es un espía. Alejandro, no sé si a vos te llamó la atención, pero a mí sí, y por eso me puse a investigarlo, que el primer testimonio, que es de esta mujer, no se lo diera a ninguno de los canales tradicionales de noticias de Argentina, sino que se la dio a un canal que ahí decía The News. Es un canal muy nuevo de noticias que solamente sale a través de DirecTV. Sale a través de DirecTV. Y de todo el resto de los canales argentinos, los que salen con la bandera del ente sionista israelí, como es en La Nación, TN, los del grupo Clarín, bueno, los de incluso los de C5N, que ya, bueno, su revuelque informativo da vergüenza ajena, que terminan siendo lo mismo que todos los demás, levantaron este. Entonces, este canal que se llama The News, por primera vez marca la agenda informativa de todo el resto de los canales de noticias argentinos. Ahora, ¿dónde está radicado este canal? Los estudios, yo no estoy seguro si están en Buenos Aires, pero a mí me parece interesante decir... Porque el periodista no, ¿es argentino? Tiene acento venezolano, pero por la eso, verdad que no lo he seguido tanto, sí. El periodista o el presentador de noticias tiene acento venezolano. Ahora, ¿quién es el dueño de DirecTV? El dueño principal accionista de DirecTV es el señor Gerardo Wertheim, que es el dueño a su vez del canal de noticias de DirecTV. ¿Quién es Gerardo Wertheim? El actual canciller de la República Argentina. Nada más y nada menos. Flamante canciller después de que corrieran a la señora Mondino porque había votado, lógicamente, en contra, como siempre lo hizo históricamente la República Argentina, del bloqueo económico contra Cuba, y esa fue la excusa, porque hay que decirlo en esos términos, que encontró Milei para correrla y meter a este tipo. ¿Quién es este tipo? Un financiador de la campaña de Milei, un tipo que trabaja para Israel, que ahora pone a toda la Cancillería de Argentina a trabajar para Israel, y como jurar por el Talmud ya sería como demasiada cosa, por primera vez en la historia, un canciller que es principal accionista de DirecTV, por tanto, principal accionista del noticiero The News, que entrevistan a esta mujer que termina generando la agenda política para toda la Argentina, jura como canciller poniendo la mano sobre la Torá. Nunca visto en la República Argentina, y te lo muestro acá. El señor presidente de la Nación procederá a continuación a poner en posesión del cargo al señor ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Gerardo Wertheim. Señor Gerardo Wertheim, prometés por Dios y por la patria, sobre la Torá, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, para el que ha sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, prometo. Si así no lo hicieres, Dios y la Nación os lo demanden. Bueno, ahí está tremendo abrazo entre el señor Milei y el señor Wertheim, que evidentemente pone de manifiesto lo que es esta sumisión absoluta de la República Argentina ante los intereses del ente israelí, que aquí se ven una vez más. O sea, creo que es importante, por ahí nosotros seguimos dando muchas cosas por sobreentendidas, pero los países que están dispuestos a luchar por su soberanía, por su cultura, por sus propios intereses, no tienen relaciones con Israel.
Por eso Israel está tan obsesionado en atacar a Nicaragua, en atacar a Cuba, en atacar a Venezuela, que son países que no se quedan callados con el genocidio sistemático que esta gente genera contra el pueblo palestino y que evidentemente no tienen relaciones diplomáticas con el ente israelí. Y cuando vemos este tipo de cosas, fíjate que cuando sumamos a las que vimos hasta ahora, vemos un entramado de cierto poder político y militar que no es casual y que muestran una vez más la pata mediática como articuladora de lo que son las corrientes de opinión, porque vos hoy le preguntás a la mayoría de la gente que anda caminando por Argentina y te dicen, pobrecito ese gendarme que está ahí y que lo detuvo el régimen de Maduro, pero estas cosas no las saben. Claro, bueno, para eso estamos nosotros, para tratar de esclarecer, ¿no? El tema está que es una tarea muy difícil la nuestra de esclarecer frente al monopolio de la información, que es prácticamente una dictadura de la información que manejan ellos, o de la desinformación de nuestros pueblos, ¿no? Ahora, este señor pudo haber jurado por la Torá, y vive en un país donde no hay persecución religiosa, por lo menos hasta ahora, y jura por la Torá gracias a un musulmán, porque fue gracias a Menem que se hizo católico para poder ser candidato en una Argentina donde solamente los católicos podían ser presidente de la nación. O sea, de cualquier otra denominación religiosa no se podía ser presidente en la Argentina hasta que llegó Carlos Saúl Menem, que era musulmán y que está enterrado en un cementerio musulmán junto a su hijo, y cambió la Constitución y dejó abierto esto, ¿no? Es cierto, es la primera vez que yo veo a alguien jurar por la Torá. Tuvimos un ministro, Berman, que no sé si juró por la Torá o no, porque no me acuerdo, pero tuvimos a Timerman, y también hay muchos judíos que han tenido gran protagonismo en la República Argentina, en la época de Perón, el mismo Herbert. Entonces, no podemos mezclar lo religioso con Israel. Yo en eso creo que hay que... Yo respetaría a este señor por su cuestión religiosa. Ahora, por su lineamiento con el Estado de Israel, bueno, ahí ya entramos en otro plano, o el sionismo. Y hay sionistas que son cristianos que te juran por la Biblia, ¿no? Y tenemos muchos evangélicos en ese sentido. Entonces, apoyando al régimen que está masacrando al pueblo palestino. Esa sería mi apreciación con respecto a este, que es uno de los hombres más ricos de la República Argentina. Sí, digamos, DirecTV es una de sus empresas, pero bueno, no nos parece casual cuál es el perfil editorial de ese medio y de qué manera ellos le están dando cobertura. Nos estamos extendiendo mucho del tiempo que teníamos pautado. Yo no sé si vos tenés un rato más, Alejandro. Yo, mientras haya algunos mates por ahí cerca, me prendo, así que no. Bueno, seguimos juntando elementos porque cuando vemos esta detención tenemos que tener en cuenta que también existen otro nivel de antecedentes cercanos vinculados al gobierno de Macri, como fue una investigación que en su momento presentó el periodista Berbisky en la República Argentina de algo que se llamó la Operación Puma. Seguramente poca gente se acuerda de todo eso, pero justamente, exactamente, por el mismo puente por donde entró este gendarme, que es el puente Santander, que une las cercanías de Cúcuta con el Táchira en Venezuela, hubo una serie de operaciones de inteligencia que intentaron desestabilizar el gobierno de Nicolás Maduro. Una de ellas, yo la recuerdo muy bien, fue la instalación de una carpa de cascos blancos argentinos del lado colombiano durante el gobierno de Macri, que supuestamente a los venezolanos que salían caminando, ellos les daban una cierta ayuda y llevaban una especie de registro de la situación de salud de los venezolanos que ahí estaban.
difícil de entender eso porque Macri nunca se interesó por la salud de los argentinos y las argentinas, desfinanció el sistema de salud Te quiero hacer una pregunta. ¿Estás intentando vender libros de bajo contenido en Amazon KDP? público. Y eso en su momento a mí me generó cierta sospecha porque me tocó ver, por ejemplo, en Siria, de qué manera los servicios de inteligencia británicos usaban este concepto de cascos blancos para desestabilizar al gobierno de Bashar al-Assad y generar acciones como, por ejemplo, tirar armas químicas y echarle la culpa al presidente sirio. Ahora, esta acción que tuvimos la posibilidad de dimensionar habla de un proyecto de incursión militar argentino, lógicamente no por una, vamos a decir, iniciativa del propio Macri, sino que como siempre, intentando poner a las Fuerzas Armadas Argentinas a disposición de los intereses de Estados Unidos, evidentemente habían empezado a hacer una cierta logística, porque hemos visto, ¿no? Todos esos marines detenidos en el puerto de La Guaira y demás, que después fueron parte del intercambio de prisioneros que vimos durante este año, pero que evidentemente la Argentina también fue parte de eso y exactamente en el mismo lugar. Fue ese puente, acordémonos, donde también se hizo una especie de acción cultural de aquello que se llamó, cultural no, de un recital de música, aquello que se llamó el Grupo de Lima, de un grupo de presidentes que se juntaron del lado de Cúcuta para supuestamente dar una ayuda humanitaria y mandar unos camiones con comida sobre ese puente que ellos mismos prendieron fuego. Entonces, imagínate vos si con todos esos antecedentes las autoridades de Venezuela en esa frontera no van a estar en este contexto que se acerca la nueva asunción de Nicolás Maduro, obviamente con todas las alertas prevenidas de que algo así no vuelva a pasar. Lógico. Insisto, o es un sonso ignorante que no sabía ni conoce toda esta historia y se mandó solo, y bueno, por sonso está hoy preso y bueno, será liberado cuando se muestre que es un sonso, ¿sí? Porque tarde o temprano quedará demostrado o es espía o sonso. No hay otra forma. Yo me inclino más porque es espía, ¿no? Por todo su perfil, por todo por donde entró, por el llanto de esta María Gómez, todo hace creer eso. Ojalá no sea porque eso nos compromete como gobierno, como Argentina, como Estado argentino en una operación en contra de Venezuela, y a mí me duele mucho eso, porque cuando los argentinos necesitamos una mano de Venezuela, sí, Venezuela estuvo dándonos una mano. Cuando tuvimos que vender unos bonos porque no teníamos con qué sostener la economía argentina después del 2001, fue Chávez quien compró los bonos dándole una mano a Néstor Kirchner. Cuando nosotros no teníamos electricidad, yo le voy a contar algo así. Formosa tiene electricidad gracias a Hugo Chávez. Formosa, mi provincia. ¿Por qué? Porque no estábamos conectados a la red eléctrica nacional como provincia. Y estamos en una crisis energética. Y si Chávez en ese momento no enviaba energía como nos mandó en buques para fortalecer el sistema eléctrico nacional, hoy Formosa no tendría todavía luz y estaríamos sin aire acondicionado en estos 50 grados donde vivimos en Formosa. Entonces, ese agradecimiento lo tendremos eternamente para con el pueblo de Venezuela y su gobierno chavista. Uno puede tener su visión política, ideológica, pero no puede ser desagradecido con aquellos que te tendieron una mano en esta patria grande. Y esa actitud de patria grande debemos recuperarla y es responsabilidad de nosotros, los comunicadores, insistir en nuestras audiencias en recuperar ese sentido de patria que es la patria grande y no convertirnos en lo que pasó también aquí en nuestra frontera norte, de que por los ingleses tres países se unieron para destruir el Paraguay en la guerra de la Triple Alianza. Eso intentó hacer Macri cuando se hablaba de ir
por Venezuela militarmente por orden de los ingleses y de los Estados Unidos y de la OTAN. Acá te quiero mostrar un ejemplo que es muy divertido de qué manera ellos utilizan el espectáculo y la ficción para intentar desestabilizar exactamente en este mismo puente por donde cruzó. Descubre War Thunder, el juego de acción en línea con batallas y vehículos militares más épico que existe. ¿Quién puede aburrirse teniendo? El gendarme argentino. En este caso, bueno, llevaron una serie de artistas, algunos realmente lamentables y muy malos, como es el caso de este señor, en donde siempre mostrando, ¿no?, la parafernaria de somos tan ricos que tenemos nuestro propio avión privado, aquí el señor Montaner, y el periodista le pregunta, dice, bueno, pero ¿quién convocó a toda esta música que está acá en la frontera? Y en un ataque de sincericidio, el señor Montaner le dice, bueno, lo hizo Juan Guaidó, ¿sí? Mira. Y ya en pleno vuelo, el cantautor venezolano nos contó sobre esta iniciativa de amor y esperanza. Ricardo, cuéntame, ¿cómo surgió la idea de este concierto y cómo fue la logística? Bueno, la idea original es del presidente Guaidó. Él fue quien inició, él fue el que habló en principio con Richard Branson. Sí. Y Branson se le puso a la orden para armar lo que sea. Y en menos de una semana cobró vida el concierto. Hasta hoy hay 35 artistas arriba del escenario. Bueno, es para recordar, ¿no? Porque hay mucha gente que se olvida y le encuentra lógica a todo esto. Ahí está, ¿cómo se llama este? Diego Torres, que canta como un perro que tengo acá a la vuelta de la casa. Bueno, toda esa fauna, es interesante recordar de qué manera ellos utilizan toda esta serie de estrategias para desestabilizar. Entonces, ahora, Guaidó sigue en funciones, ¿no? No, evidentemente Guaidó ya no sabe en dónde esconderlos porque ahora el Guaidó 2.0 es este señor González Urrutia que está amenazando que va a volver a Venezuela, no sé para qué, porque evidentemente lo están empujando desde Estados Unidos para que genere una desestabilización. ¿Por qué? Porque pero para voltear a Guaidó. Es que Guaidó no está más en ningún lado. Guaidó es el presidente de Narnia. ¿Cuándo dejó de ser presidente Guaidó? No, bueno, cuando vieron que esto realmente no tenía ya ni pies ni cabeza y evidentemente acá el señor Ricardo Montaner irá a tocar, si quiere, él a la casa de Guaidó, pero no hay nadie que, salvo por el robo del oro venezolano que hizo y por la cantidad de dinero que le dieron vinculado al robo de Citgo, que es la empresa refinadora venezolana de petróleos que estaba en Estados Unidos con cientos de estaciones de servicio, de gasolineras, y que ellos utilizaron ese dinero venezolano para robarlo y generar esa desestabilización. Ahora, bueno, Sebastián, tenemos que exigirle a nuestros colegas argentinos que sean un poquito más exigentes a la hora de informar, porque en ningún momento acá se lo reconoció a Guaidó en la época de Macri. Macri fue uno de los presidentes que le dio legitimidad a este autoproclamado presidente. Pero después no se supo más de que se le terminó el mandato o algo así. Y ahora ya estamos con la Machado y con el otro, Borrachín, y nos hemos olvidado de Guaidó. Entonces habría que decirle a los periodistas de la prensa seria que nos esclarezca a los que no estamos esclarecidos sobre Venezuela de qué pasó con Guaidó y con los dineros de Venezuela en el extranjero, ¿no? Igual que es interesante recordar esta imagen, ¿no? O sea, por ese mismo puente donde entró el gendarme también mandaron estos camiones supuestamente de ayuda humanitaria y ellos mismos los prendieron fuego para generar estas acciones de prensa en contra de Venezuela en ese mismo contexto. A mí me parece importantísimo hacer estos ejercicios porque más allá de la impronta que puede llegar a tener el gobierno de Milei con este asedio permanente contra nuestros pueblos hermanos como son Venezuela, Nicaragua y Cuba, dentro de ellos hay una serie de fisuras que cada tanto salen a flote y en este caso es interesante contar también a los amigos y amigas que nos ven fuera de Argentina, que la propia
vicepresidenta de la República le mandó un mensaje fuerte a la canciller, a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un tuit en donde ella dice específicamente, a ver, ¿lo están viendo por ahí? Bueno, no está ampliado como me gustaría, pero creo que se ve igual. Esta es la vicepresidenta de la República y dice en un tuit: jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela. Lo que está ocurriendo es la consecuencia tristemente obvia, ¿sí? Pero como no soy del área de seguridad, haciendo alusión a Patricia Bullrich, no opino de las sanciones y acciones que se deberían tomar. Saludos. ¿Qué es lo que está diciendo? No tiene lógica la historia. O sea, porque si este gendarme va con permiso, bueno, ahí hay una cadena de mandos que debería haberle advertido. Y si va, lo mandaron a espiar y toca timbre, bueno, evidentemente las acciones de desestabilización terminan siendo un desastre, generando un desastre diplomático. Pero ahí se ve que también Patricia Bullrich se ha cortado sola, ¿sí? Con este tipo de acciones, porque también, importante recordar, Alejandro, de que hay un decreto de esta misma semana en donde cambia la figura que el Ministerio de Seguridad tiene y empieza a tomar algunas acciones del Ministerio de Defensa. Y ese decreto de Milei se da en estos mismos días y fíjate que se cruzan esas dos acciones. Entonces, Patricia Bullrich, a través de este decreto, tiene más poder y le puede empezar a sacar algunas acciones a Petri, que es el ministro de Defensa, desde el Ministerio de Seguridad. Y este convenio que hicieron de compra de armas con Israel en las últimas semanas, que lo celebraron en la Cámara de Comercio argentino-israelí, con foto de Montoto y el embajador israelí de por medio, muestra de que hay un montón de cosas que se están generando y parte de eso, lógicamente, puede tener que ver con el servilismo del gobierno argentino para con las futuras acciones de Donald Trump, que cada vez parece más ensañado con América Latina. Sí, otra de las consecuencias de este tema del gendarme es la división en el propio gobierno argentino, en el caso de la vicepresidenta con la ministra, ¿no? Que si ya venía mal la relación con el propio presidente Milei de la vicepresidenta, este tuit que después borró la vicepresidenta de la Nación, pero fue capturado a tiempo por la ministra Bullrich, primero hay un sincericidio de la vicepresidenta, ¿no? Porque es de sentido común. Un gendarme tiene que pedir permiso para ir a otra provincia, para movilizarse, para informar dónde está, porque es un gendarme, es parte de la fuerza. Más si va a Venezuela. Y creo que la vicepresidenta, en esto coincidimos en que hay responsabilidades. Si hoy está detenido este gendarme, es por responsabilidad de la ministra Bullrich y de la cadena de mando que autorizó al gendarme a ir a un país que en estos momentos, insisto, está en una hipótesis de conflicto al cual yo no recomendaría a ningún gendarme o de cualquier fuerza ir ni a Palestina, ni a Siria, ni a ninguno de los lugares donde hay conflicto, donde pueden ser considerados espía o mercenarios al servicio de, vaya a saber, ya sabemos, pero bueno, vaya a saber de qué entidades, ¿no? Para terminar, Alejandro, compartimos unos 3 o 4 minutos de lo que es el programa de Diosdado Cabello con el Mazo Dando, donde él hace un repaso, ¿no?, de su percepción de la situación. Como sabemos, Diosdado Cabello es el equivalente, vamos a decir, a Patricia Bullrich en Venezuela, es el ministro de Seguridad. Envidiable. Quiero decir que ojalá tuviésemos un Cabello en la Argentina, porque también tendríamos fuerzas armadas patrióticas. Y tenemos el grave problema de que no tenemos cuadros patrióticos dentro de nuestros cuarteles.
un tema difícil, pero que en algún momento tendrá que abordarse. Escuchamos 3 o 4 minutos del programa con el Mazo Dando, Diosdado Cabello refiriéndose al tema del gendarme y la respuesta a Patricia Bullrich. ¿Usted sabe quién es Patricia Bullrich? Lo primero que tienen que saber que es una fascista, una enferma de odio. Escribe, un gendarme argentino cruzó a Venezuela a visitar a su mujer e hija y fue detenido por el régimen chavista. Hasta ahí parece una novela. Parece una novela de esas de amor, pues. Exigimos la inmediata liberación de este ciudadano argentino. Maduro, cada minuto que lo retenga, vas a ser un paso más hacia tu propio fin. No, después dijo que eso iba a ser, ¿cómo se llama? Causa de guerra. Voy a leer este otro que escribió la señora y luego paso el video. Patricia Bullrich dice, Diosdado Cabello, sos el lacayo de una dictadura criminal y cobarde. Secuestrar a un gendarme argentino no te hace fuerte, te muestra desesperado. La Argentina no se somete a tiranos. Liberá de inmediato a Nahuel Gallo o atenete a las consecuencias. Cada minuto que lo retenés, quedas más expuesto como el opresor miserable que sos. La libertad nunca se arrodilla ante dictadores. Las mentiras que intentaste instalar se caen en segundo. Acá están los escasísimos viajes de Nahuel Gallo. Leo otro más, de un tal Pablo Dugan. La historia del gendarme Hola, soy Paulina Maciel. no cierra. La mujer registrada en gendarmería como su pareja está en Buenos Aires y no es la que lo reclama desde Venezuela. ¿Qué pasó? Nos mintió Patricia Bullrich. Yo le voy a decir qué pasó. Bueno, me lo contó un amigo. Tiene una operación montada en Venezuela. Entonces un ciudadano que gana aproximadamente $500 en Argentina se da el lujo de viajar por el mundo entero. Con los problemas que hay en Argentina, ¿no? Y puede viajar de Argentina a Venezuela. No, le rinde todo. Todo le rinde. Entonces supuestamente venía a ver a su esposa aquí, pero su esposa está en Argentina. Algo no cuadra en la historia de ellos. No cuadra en la historia de ellos. Lo que sí cuadra es un plan terrorista contra el país, contra Venezuela, con mercenarios extranjeros. Eso sí cuadra. Todo está muy claro. Y con la detención de muchos de ellos y con la búsqueda de otros. La primera información me lo contó mi amigo. Sobre el tema de los mercenarios era sobre personas naturales de Argentina o de Uruguay. La primera información. Después se metió el CNI español con sus mercenarios y capturamos varios que no han vuelto a decir más nada. Busquen a ver si han vuelto a decir algo. No dicen nada porque saben que lo que nosotros dijimos es verdad. Encontramos más de 470 fusiles. Más de 470 fusiles que no eran para celebrar la Navidad. Era para causar muertes en Venezuela. Y el pobre gendarme vino a Venezuela a buscar a su esposa y tremendo rollo ahora se le arma porque la esposa que está en Argentina está reclamando. ¿Qué es lo que no cuadra, señora Patricia? Que lo que cuadra muy claro es que usted es una fascista. Una fascista. Ahora sí vamos a ver el video. Bueno, hasta ahí yo creo que hemos compartido tanto material hoy que, bueno, no queremos abrumar tampoco. Agradecerte una vez más, Alejandro, pero bueno, la palabra de Diosdado Cabello, importante, contundente, un gran comunicador, aparte de ser una persona que entiende mucho de seguridad y que expone, ¿no?, los relatos también que se arman desde acá. Tal cual. Y siguiendo la línea de Cabello, que dice que Bullrich decía en su tweet que la libertad
no se arrodilla frente a dictadores, la libertad de ellos se arrodilla frente a los ingleses, la libertad de ellos se arrodilla frente al Comando Sur, que ahora controla el río donde yo vivo, el río Paraguay-Paraná, que acaba de ser entregado con bandera falsa a los mismos ingleses, de los cuales en una época de patriotas sacamos rajando tanto a los ingleses como a los franceses, lo que sería hoy la OTAN prácticamente, de este río. Y este río acaba de ser concesionado y privatizado. En esta Argentina, donde se vende todo. Yo sinceramente quiero, para cerrar y agradecerte, Sebastián, decir que yo no conocía Venezuela, que lo conocí este año a Venezuela, que tuve la oportunidad de ir 3 veces a Venezuela, tanto en las elecciones, después de las elecciones, y caminar las calles y hablar con la gente. Y volví enamorado de Venezuela y del pueblo venezolano y del nivel de patriotismo que tiene ese pueblo y de organización patriótica. Yo realmente envidio la organización de las comunas, el formato de democracia, de poder popular, donde yo quisiera poder elegir en mi Argentina a mis representantes, pero de pueblo, ¿no? De partidos políticos, de rosca, de trenza, arriba. Acá en la Argentina, los únicos que eligen son los CEOs, que o ponen un CEO de candidato o compran, como han comprado al Parlamento Nacional. Yo tengo en mi canal y he demostrado, y nunca recibí una carta de documento, 160 legisladores que responden a la CIA. Entonces, si tenés 160 legisladores transversales de todos los partidos que responden a la CIA, más los que responden a intereses de grupos económicos. Nunca más necesitará cambiar de gafas para cada actividad. Ahorre y tenga todo lo que necesita en un solo par. Bueno, estamos embromados en la Argentina y esta democracia no nos representa a nosotros pueblo, a los nadie. Entonces necesitaríamos, como en Venezuela, tener un cuarto poder. Eso es lo que no entienden los periodistas argentinos porque ni siquiera se ilustran de cómo es la Constitución venezolana, de cómo funcionan los poderes públicos en Venezuela y cómo es el formato democrático tan diferente y envidiable, desde mi punto de vista, que ellos tienen. Entonces, bueno, la verdad que hay mucho para hablar de Venezuela. Yo no quiero robarte más tiempo, pero realmente hay mucho para hablar y hay mucho para aprender de Venezuela. Por sobre todo, la resistencia organizada de Venezuela frente al acoso imperial. Nosotros sin sanciones económicas, sin bloqueos económicos, estamos con uno de los porcentajes de pobreza más grandes de nuestra propia historia. Entonces, ¿de qué me están hablando? Cuando Venezuela te está mostrando un camino y ejemplo de dignidad patriótica, de no rendirse y de no vender sus recursos. Cuando acaban de anunciar un plan nuclear que fue inventado por el general Perón en un momento histórico del mundo y fuimos vanguardia mundial en energía nuclear, pero esto lo van a usar no para darnos electricidad a los formoseños, que todavía no tenemos gas natural en todo el norte argentino, sino para darle energía a la inteligencia artificial de los extranjeros. Entonces, muchachos, creo que Venezuela, por lo menos los que somos patriotas, nos está dando un gran ejemplo de que sí se puede defender la patria, de que sí se puede defender nuestros recursos y que ese norte que viene a saquearnos no viviría si no fuese por el saqueo del sur. El día que el sur tome conciencia y hagamos alianza sur-sur entre África y América Latina y le cortemos el rostro a lo del norte, se acabó el norte global. Alejandro, muchísimas gracias. Seguramente volveremos a encontrarnos pronto y como siempre tus análisis son de suma importancia y bueno, invitar una vez más a la gente que te escucha hoy por primera vez desde Data Urgente, que conozcan tu canal, que ¿cómo se llama? Periodismo Patriótico. Periodismo Patriótico, entonces en YouTube también, ahí tenés el análisis
del compañero Alejandro Krivitsky, un gran periodista que desde la provincia de Formosa siempre nos apoya con sus puntos de vista. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Sebastián, por tenerme en cuenta. Un abrazo.